Se nos pide que grafiquemos los ángulos negativos y radianes dados en la posición estándar, y luego convertimos los ángulos a una medida de grados exacta. Si no te sientes cómodo con los radianes, puedes convertir los ángulos a grados primero y luego esbozarlos en posición estándar, pero creo que es valioso poder esbozar un ángulo en posición estándar cuando está en radianes y, por lo tanto, tomaremos este enfoque para el número 1. Tenemos menos 2/3 de pi radianes o menos 2 pi divididos por 3 radianes en la posición estándar. El lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Y ahora, desde aquí, debido a que el ángulo es negativo, 2/3 de pi radianes, necesitamos girar 2/3 de pi radianes en el sentido de las agujas del reloj, bien media rotación en el sentido es pi radianes negativos y dado que nuestro denominador es 3, si lo dividimos en 3 partes iguales, cada parte representará menos 1/3 de pi radianes, por lo que, aquí es donde pi radianes negativos termina ahí, por lo tanto, menos 1/3 de pi radianes terminarían aquí, menos 2/3 de pi radianes terminarían aquí. De nuevo, si contamos por 1/3 de pi negativo, tenemos 1/3 de pi negativo, 2/3 de pi, menos 3/3 de pi, que es pi radianes negativos que comienzan en el lado inicial y girando en el sentido de las agujas del reloj tenemos 1/3 pi negativo y 2/3 pi radianes negativos. Este es el lado terminal para radianes negativos de 2 a 3 pi. Para convertir a grados multiplicamos por 180 grados divididos por pi. Simplificar antes de multiplicar pi dividido por pi se simplifica a 1, 3 y 180 comparten un factor común de 3, hay 1 3 en 3 y 63 en 180. Multiplicando tenemos menos 2 por 60 grados, que es menos 120 grados. Puede comprobarlo fácilmente usando la calculadora científica de Desmos, simplemente ingresamos menos 2 pi divididos por 3, flecha derecha multiplicada por 180 dividida por pi. Y obtenemos 120 grados negativos para el número 2, tenemos menos 7 mitades pi radianes o menos 7 pi divididos por 2 radianes en la posición estándar. El lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Y ahora giramos en sentido horario. 7 mitades pi radianes un cuarto de rotación en el sentido de las agujas del reloj sería negativo medio pi radianes, y podemos usarlo para determinar el lado terminal de menos 7 mitades pi radianes. Simplemente contamos por menos medio pi radianes. Tenemos negativo 1 medio pi negativo 2 mitades pi negativo 3 mitades pi negativo 4 mitades pi negativo 5 mitades pi negativo 6 mitades pi y finalmente menos 7 mitades pi. Este es el lado terminal para el ángulo menos 7 mitades pi radianes. Para convertir a grados multiplicamos menos 7 pi dividido por 2. 180 grados divididos por pi. Simplificando pi dividido por pi simplifica a 1 o 2, y 180 comparten un factor común de 2 hay 1 2 y 2 92 en 180. Multiplicando tenemos menos 7 por 90 grados, que es menos 630 grados. Y para el último ejemplo. Tenemos menos 11 pi dividido por 6 radianes o menos 6 pi radianes. En posición estándar, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo y ahora giramos en sentido horario. 6 pi radianes bien media rotación en el sentido de las agujas del reloj sería negativo 6 radianes pi, y ahora sigamos por 6 pi. Radianes tenemos menos 6 pi negativo 6 pi negativo 6 pi. Menos 6 pi y menos 6 pi. Este es el lado de la terminal. Esta es la posición estándar para el ángulo negativo 6 pi radianes, y nuevamente para convertir a grados multiplicamos por 180 grados divididos de pi. Simplificando pi dividido por pi se simplifica a 1, 6 y 1 u 80 comparten un factor común de 6, hay 1, 6 y 6 y 36 en 180. Tenemos menos 11 veces 3 grados, que es menos 330 grados. Vamos a comprobar estos dos últimos usando la calculadora. Así que para el número 2 tenemos menos 7 pi dividido por 2. Flecha derecha multiplicada por 180 dividida por pi.
lo que nos da 630 grados negativos, y para el número 3 tenemos menos 11 pi dividido por 6 flechas hacia la derecha por 180 dividido por pi, lo que nos da 330 grados negativos. Y debería tener un pequeño símbolo de grado aquí. Espero que esto te haya resultado útil.